Bueno, buenas tardes, Valeria. Ahora sí, vamos argentinos a las cosas. Y Sí. elegiste este tema de sistemas de registración contable computarizados, que nos resulta muy interesante y queremos que nos cuentes hasta el mínimo detalle para aquellos que no se dedican todos los días a hacerlo y que lo ven como una gran aventura. ¿Cómo deberíamos organizarnos para empezar? Te escuchamos. Bueno, ¿cómo deberíamos organizarnos para comenzar? Vamos a tomar algo que ya conocemos, dentro del marco legal que utilizamos, ¿no? Que es el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley General de Sociedades y la Resolución 07-2015 de la Inspección General de Justicia. Con estos tres elementos que todos conocemos, podemos hacer este tipo de trabajo y poder asesorar a un potencial cliente en la selección y en la obtención de la autorización para la utilización de sistemas de registración contable computarizados En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, real. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Nosotros Bueno, te escuchamos. tenemos las normas nacionales, las normas provinciales y normas jurisdiccionales. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia es el ente que autoriza a las organizaciones a utilizar sistemas de registraciones contables computarizados. Perfecto. Es decir, que estos trabajos se van a presentar ante la Inspección General de Justicia. Más allá de que todos sabemos cómo tienen que ser los libros rubricados, que esto está en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde se encuentran los requisitos que deben cumplir, las formalidades, cuáles son los registros indispensables, que hablamos del libro diario y el libro inventario y balance. La ley de sociedades comerciales es la que habilita a las empresas o distintas organizaciones a utilizar sistemas de registración contable computarizados. ¿Y cuál es el rol que tienen los profesionales en esta selección? ¿Cuál es el rol? Nosotros lo que hacemos, o al menos lo que debemos hacer, es conocer un poco todo este marco legal para poder asesorar al cliente. ¿Y qué vamos a hacer con ese sistema que el cliente quiera autorizar y comenzar a utilizar? Ver si cumplen los requisitos necesarios para obtener la autorización. Porque para utilizar estos sistemas hay que pedir una autorización previa. Y acá hay algo que podríamos explicar un poquito. Una cosa es un sistema de registración contable que yo utilizo, un software, pero que el producto final, es decir, que el libro diario, los subdiarios y el libro inventario y balance, yo los continúo utilizando en libros rubricados. En ese caso, ese sistema de registración contable no requiere una autorización previa. ¿Cuál es el que requiere esta autorización previa? Aquellos llamados computarizados, es decir, que el producto final va a tener un tipo de almacenamiento distinto a lo que es el libro rubricado, que puede ser en hojas móviles encuadernadas, puede ser en CDs no regrabables o en algún otro método de almacenamiento. Estos medios de almacenamiento es lo que diferencia a un sistema de registración contable computarizado de un sistema contable computarizado, pero que termina en un libro rubricado. Ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Nosotros lo que hacemos es pedir una autorización para aquellos sistemas de los cuales el medio de almacenamiento va a ser, por lo general, CD. Hoy en día lo que más se utiliza son CD no regrabables. Pero hay todavía compañías que lo mantienen en hojas móviles. Y lo más importante que los únicos libros o registros, porque acá se empiezan a llamar registros, porque el libro siempre está asociado a la palabra rubricado, y acá se llaman registros. Estos registros, o los únicos registros que yo puedo llevar con esos medios de almacenamiento no rubricados, digamos, es el libro diario, los subdiarios y también aquellos registros que por algún ordenamiento de un ente de control
son exigidos. Por ejemplo, los libros IVA compra y IVA venta, cuando estos no cumplen la función de subdiario. Valeria, vos nos hablabas de una autorización previa. ¿Qué Sí. documentación tengo que llevar yo para solicitar esa autorización previa? Bueno, para eso nos vamos a centrar en lo que dice la resolución 07/2015 de la Inspección General de Justicia. En el artículo 326 de esta resolución comenzamos viendo lo que, bueno, de qué se trata este sistema de registración contable. Nombra los requisitos que son más o menos muy parecidos o son los mismos que emite el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, los registros para los que se solicita autorización tienen que disponer de un sistema de contabilidad orgánico, adecuada a la importancia y naturaleza de las actividades del ente. Los registros contables deben contener una denominación inequívoca y concordante con la función que cumplen. Y acá está, digamos, el punto importante de aquellos libros que son, tenemos el libro diario y aquellos subdiarios que sean necesarios de acuerdo a la naturaleza del ente. Hay empresas que utilizan un montón de subdiarios y otras que no, que con el libro diario les alcanza. Y después, la importancia de la denominación inequívoca y concordante a la función que cumple. Si cumple la función de subdiario, el nombre del registro tiene que decir la palabra subdiario. Si es el libro diario, se va a llamar libro diario general o libro diario es igual. O sea, eso no hay, No te afecta en general. No te afecta, sí, perdón, no encontraba la palabra, no afecta. Pero en una charla que tuvimos previa, recuerdo que me mencionabas que cualquier cambio que se produjese en ese formato de la salida debía ser comunicado. Y puede ser que me dijiste que hasta si hay un cambio de domicilio, hay que solicitarlo. ¿Nos lo contás? Sí. Acá, bueno, cuando uno pide este tipo de autorizaciones, hay un elemento que es fundamental, que es el acta de directorio. O sea, el que decide que va a comenzar a utilizar estos sistemas va a ser, el que toma la decisión va a ser el directorio. Entonces, la Inspección General de Justicia va a requerir este acta de directorio con todo que tiene que cumplir los requisitos de cualquier otra acta de directorio. Eso es así. Bueno, acá hablamos. En el artículo 328 habla del acta del directorio. Uh-huh. El directorio va a asumir la responsabilidad de preservar la posibilidad de lectura de estos CD o la extensión a papel si fuera necesario o ante un requerimiento judicial. Perfecto. Entonces, y lo que dice la Inspección General de Justicia es que estos sistemas de registración contable tienen que tener una autorización previa. Es decir, que yo no los puedo utilizar sin antes obtener la autorización. Entonces, cuando uno obtiene la autorización, va a presentar la descripción del sistema, que ahora vamos a charlar un poquito qué tiene que cumplir ese, que ya me lo habías preguntado, qué tiene que cumplir ese sistema. Uh-huh. Vamos a informar en esa descripción del sistema que vamos a utilizar el medio de almacenamiento. Si va a ser en CD o en hojas móviles. Y lo más importante que se va a presentar en esa descripción son los modelos de los registros. Ajá. Es lo que me venías preguntando. Ese modelo va a tener un encabezado. En ese encabezado va a estar la denominación o razón social, el domicilio y la información que contiene ese registro. Debe haber fecha, número de folio, tantas columnas, dependiendo de qué libro se trate o de registro. Quizás si uno utiliza un subdiario, por ejemplo, de compras, y a la vez va a ser el mismo, va a cumplir la función ante AFIP, va a tener tantas columnas como AFIP requiera para ese libro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que la compañía decide cambiar la razón social.
el modelo que yo tengo autorizado tiene una denominación. Al introducirle ese pequeño cambio al sistema, voy a tener que pedir una nueva autorización. Es decir, voy a continuar utilizando con la razón social o el domicilio anterior, hasta tanto la OIGJ me autorice a esta modificación del registro en el encabezado. Correcto. Cualquier variación en el encabezado, necesito pedir una autorización previa. Obviamente que ese tipo de autorización previa, en esos casos, es mucho más breve, porque yo no hago ningún otro cambio, salvo el formato de la hoja en la que se listan los distintos registros. Perfecto. No, algo que me parece interesante que nos mencionaste antes es que yo puedo decidir si llevo este subdiario de compras con todos los datos de AFIP, o bien podría tener otro subdiario dedicado expresamente a AFIP. ¿Me pareció entender eso? Sí, es así. Es decir, la Inspección General de Justicia va a autorizar todo tipo de registros que yo desee almacenar en medios ópticos o en hojas móviles, ¿no? Correcto. Y cuando dice que la denominación tiene que ser inequívoca, es decir, y que cumpla la función que tiene el nombre, ahí la Inspección General de Justicia requiere que en aquellos casos donde yo voy a utilizar el libro IVA ventas y el libro IVA compras para fines fiscales, es decir, que esos registros son únicamente para fines fiscales, no forman parte del diario. Es decir, Del sistema integrado, no forman parte del claro, sistema integrado de información contable, digamos. Exactamente, no formarían parte. En ese caso, en el momento de hacer la presentación y de pedir la autorización del sistema, en la misma descripción en el cuerpo, tengo que expresarlo. Tengo que decir, tales registros se van a utilizar para fines fiscales. Ahora, si además de utilizarlos para fines fiscales, lo voy a utilizar como subdiario, un ejemplo, muchas empresas lo hacen con las ventas. Hacen un único asiento global por día o por mes de las ventas que se registra en el libro diario y mantienen un subdiario de ventas con los requisitos de AFIP, por ejemplo. Lo aprovechan y lo utilizan, pero ahí van a estar detalladas facturas por factura. En ese caso, el encabezado debe contener la palabra subdiario, porque es la función que cumple el registro. Perfecto. Esto es así. Entonces, en la descripción del sistema que yo voy a presentar, que es el conjunto, es decir, qué software voy a utilizar, qué hardware, voy a explicar cómo son los procesos internos, es decir, cuántas personas van a utilizar el sistema, cuáles son los perfiles de esas personas. Y después, bueno, ¿qué tiene que tener ese sistema? Tiene que tener un alto grado de inalterabilidad. Es decir, que no tiene que ser un sistema que permita introducir modificaciones, un sistema que permita que las operaciones salgan duplicadas, un sistema que permite que se eliminen asientos, por ejemplo. O sea, por eso nos decía que no pueden ser regrabables, por ejemplo. Es decir, claro, pero más allá de que ese es el medio de almacenamiento. Correcto. Por eso es la diferencia de los sistemas. Este sistema que yo voy a utilizar no me tiene que permitir ingresar, por ejemplo, 2 facturas con la misma numeración del mismo proveedor. O sea, me tendría que saltar a darme un aviso de que estoy duplicando la operación. Tiene que ser un sistema, esas son las pruebas que nosotros, en el momento que probamos el sistema, hacemos. ¿Me permite eliminar un asiento del año pasado, por ejemplo, del mes pasado? No lo debe permitir. Lo que se debe hacer es corregir contrasiento. Lo que comúnmente se hace. Me doy cuenta que cometí un error, lo corrijo con otro nuevo asiento contable que va a corregir esa operación, pero de ninguna manera debe permitir que se eliminen partidas, que se modifiquen fechas, que se modifiquen datos. Es decir, una vez que yo ingresé un asiento, este debe quedar tal cual y debe salir
en el listado del registro, en el momento que yo lo voy a grabar, en la manera que fueron sucediendo los hechos. Y después lo importante es que en el medio de almacenamiento también no me permita que se pueda reescribir o regrabar. Perfecto. Eso es uno de los requisitos fundamentales. Es decir, es la tarea que nosotros como asesores vamos a probar. A ver, este sistema cumple con todo esto que... Ese lineamiento con lo que exige el código en cuanto el libro rubricado yo no lo puedo tachar, no lo puedo enmendar. ¿Cómo lo Claro, corrijo? lo que tradicionalmente hacíamos en los registros manuales, ahora me piden que en el registro de este tipo computarizado se respeten las mismas reglas. Todo esto lo voy encontrando en el articulado de la Resolución General de IGJ, me decías. Sí, vas a encontrar en los distintos artículos todos los requisitos que debe cumplir ese sistema. Perfecto. Ahí, artículo por artículo, se parecen mucho, o por lo menos son más detallados, más explícitos que lo que dice el código. Pero está todo en esta norma. En esta norma está todo el contenido en que nosotros vamos a basar nuestro trabajo. No, perfecto, queremos que nos lo comentes porque no todos los profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos dedicamos a este área, entonces llévanos de la mano por este camino que nos resulta interesante. Estabas ahora en este tema de la correlatividad, todos los aspectos. Prácticamente, Elsa, los registros van a cumplir con el mismo propósito y con los mismos requisitos que se llevaría un libro rubricado. Perfecto. Eso... ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Deben cumplir con lo mismo. Si yo el libro rubricado no lo puedo tachar, no le puedo arrancar una hoja, al CD donde almaceno la información, tampoco debería hacer lo mismo. No me debería permitir el sistema modificar datos, eliminar partidas, eliminar asientos. O sea, es exactamente lo mismo, no lo debería permitir. Una vez que se graba la información ya no se mueve. Todas las correcciones se van a hacer con un nuevo asiento. Ingresando un nuevo asiento y ahí haces los ajustes necesarios. Perfecto. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, una vez que ya del sistema salen estos registros que se graban, en el momento de la grabación se va a hacer una vez. ¿Cuándo? En la misma descripción del sistema, yo le voy a decir a la Inspección General de Justicia cuándo va a ser el momento en que yo grabe los distintos registros. Por lo general el plazo es de 1 día a 15 días. Es decir, cierra el mes, yo voy a decir, bueno, en mi caso vamos a tardar 10 días en hacer grabar todos los registros. Y tengo ese plazo. Esa información queda dentro del CD. Uno puede chequear fácilmente cuándo ha sido grabado, cuando uno tenga que hacer un relevamiento o quiera conocer cuándo se grabó ese CD, si cumplió con la descripción del sistema que fue autorizada. Porque en la Inspección General de Justicia, cuando emite la autorización, que va a tener un número, que va a tener una fecha, que va a tener el nombre de lo que está autorizando, en esa misma autorización, la Inspección General de Justicia exige que estas compañías copien, transcriban al libro inventario y balances la autorización, la descripción detallada del sistema, que fue el mismo que se presentó a la Inspección General de Justicia. Los modelos en blanco, el plan de cuenta. Entonces, ese es el material con el que yo después voy a saber si el sistema que está utilizando la empresa es el que fue debidamente autorizado. Y es como voy a probar si introdujo o no modificaciones. Sí, acá te quiero hacer una pregunta a partir del título que le pusiste a tu presentación, que tiene que ver con el rol del contador en diferentes facetas, ¿no? Y se me ocurre, hay un perfil que estoy viendo que es el de cuando acompañás como asesora para presentar el sistema, para presentar esta autorización previa. Otra cosa que mencionaste fue el hecho de
que hubiese una contienda judicial y alguien tuviera que controlar estos aspectos del registro y que hayan sido hechos en legal forma, digamos. Y un tercero, que me parece que alguna vez lo charlamos y que me gustaría que compartas con la audiencia, es cuando vos asumís una auditoría de una empresa que lleva estos registros y cómo lo controlás. Antes de irnos a este tema que también nos impacta, que es el del servidor en el exterior. Bueno, el rol fundamental que tenemos nosotros como asesores es decirle a la empresa, por ejemplo, al menos te explico cómo trabajamos nosotros en el estudio. La empresa viene y nos dice, mira, yo quiero utilizar este sistema y necesito obtener la autorización previa. Entonces, lo primero que intentamos hacer es charlar con ellos y explicarles este repaso de toda la normativa legal que el sistema debe cumplir y realizar las pruebas que consideramos necesarias. Correcto. Cómo van a salir los listados, si el CD, como si se graba en una sola sesión, si cumple con esto de que una vez que está grabada la información no puede ser ni reescrita ni eliminada, todo lo que veníamos charlando recién. Correcto, sí. Como Nuestra asesor. función es decir, nuestra función es decirle, sí, mirá, cumple. Ahora sí, podemos trabajar en pedir la autorización. Y ahí entra el tema del acta de directorio. Le vamos a solicitar que este sistema lo apruebe el directorio de la empresa y que asume esta responsabilidad de no solamente preservar la posibilidad de lectura o extensión a papel por el tiempo que la ley lo exige, sino además tiene la responsabilidad de solicitar la autorización previa. Y que a cualquier cambio en el futuro que quieran hacerle al sistema, donde implique una modificación en la presentación de la información, en los encabezados, o en esos casos van a pedir una autorización, se comprometen a pedir una autorización previa. Y darle, y en ese momento tenemos que explicarle a las empresas la importancia de asumir este compromiso y cuáles son las sanciones. La Inspección General de Justicia puede aplicar sanciones monetarias, o sea, puede haber una sanción en caso de incumplimiento, pero hay una forma que tiene la Inspección General de Justicia de controlar de que se cumpla con este compromiso, que es a través de 2 certificados de cumplimiento que solicitan el artículo 335 de la RG 07-2015. Y la obtención de estos 2 certificados de cumplimiento que deben obtener las empresas, las organizaciones, es condición necesaria y fundamental para considerar los libros llevados en legal forma. Es decir, que, que tiene un alto impacto. Tiene un alto impacto porque es lo que le da validez a los registros. Si yo no tengo los certificados, no puedo decir que los libros fueron llevados en legal forma, más allá que sí lo hayan sido llevados. Pero si yo no cumplo con esto, el castigo, digamos, entre comillas, o la sanción, es que no los voy a poder utilizar como medio de prueba. Y los registros contables es el elemento fundamental como prueba de cualquier operatoria o hecho económico que el ente ha registrado. Es la prueba que tengo. ¿Cómo pruebo yo que tuve determinada cantidad de ventas? Presentando el subdiario de ventas, los asientos de venta. ¿Cómo puedo probar de que un cliente me debe? Porque tengo el saldo de las cuentas, tengo la registración de las facturas que le emití, de la prestación del servicio, y entonces en los pleitos judiciales, acá el nuevo rol que tenemos, si uno fuera perito, yo voy a una empresa, no lleva el libro rubricado, lleva CIDIS, registros. Lleva un sistema de registración computarizado. Y como medio de almacenamiento lleva CD. ¿Cómo sé yo, o cómo yo como perito puedo decir si ese registro estuvo llevado o no en legal forma?
¿Qué elemento tengo? Bueno, están los certificados de cumplimiento. El del inciso 1 se presenta todos los años y el del inciso 2 se presenta cada 2 años. El inciso 1, este certificado de cumplimiento, que aquí también tenemos una tarea que hacer, porque tenemos que emitir un informe. O sea, tenemos un informe cuando presentamos el pedido de autorización. Ahí se presenta un tipo de informe hablando de la descripción y dando opinión sobre si el sistema descrito cumple o no con los requisitos que... habíamos identificado. Sí. Exactamente. Y particularmente cuando uno presenta un informe sobre cumplimiento del artículo 335, inciso 1, lo que yo le voy a decir a la Inspección General de Justicia es: durante este ejercicio, la compañía cumplió, utilizó con lo que se comprometió de acuerdo a la autorización que la Inspección General de Justicia emitió para la utilización de un sistema de registración contable. ¿Se trata del mismo sistema? ¿Cumplió con todo aquello que yo describí, que la empresa describió, con el compromiso que asumió el directorio? Eso es lo que yo voy a informar en ese tipo de informe. Correcto. Entonces, una vez que se presenta, eso se hace a través de un trámite. Una vez que se presenta ese informe, la Inspección General de Justicia evalúa, porque basándose en el informe del contador público, mira la importancia que tiene ahí nuestro trabajo. En base a eso, la Inspección General de Justicia va a emitir un certificado sin observaciones o con observaciones. Si es sin observaciones, se puede considerar los registros de ese ejercicio llevados en legal forma. Ahora, si tiene observaciones, no, porque es requisito fundamental obtener un certificado limpio emitido por la Inspección General de Justicia para considerar el registro llevado en legal forma. Y eso es lo que hace el perito. Si yo soy perito y voy a una empresa, ¿cómo puedo saber si yo no estuve en el momento que grabaron los registros? Yo no estuve en ese momento. ¿Cómo puedo saber si utilizaron el sistema y no otro? Voy a pedir el libro inventario y balance, donde la empresa tiene la obligación de copiar, porque aparte la IGJ se lo dice. Este certificado va ahora al libro inventario y balances o a un libro especial para copiarlo, que se llama libro óptico, que uno puede pedir permiso, o sea, se pide la rubricación de este libro, es un libro rubricado de medios ópticos, y ahí se pueden copiar estos certificados, las actas de uso de CD, los informes del síndico. Entonces, perfecto, que es el que orienta al que viene a controlar, digamos, ¿no? Exactamente. Porque vos me habías comentado también el hecho de que no solo el perito, sino inclusive en tu área de expertise, que es esta de toda la autorización, si en un periodo posterior te convocan, es decir, actúa otro profesional que dejó de prestarle servicios a la entidad y llegas vos. Sí. Vos haces un seguimiento a partir de estos elementos que nos acabas de mencionar. Exactamente. Nos ha pasado de que un cliente solamente nos solicite los certificados porque con el colega anterior no trabajan más. Correcto. Bueno, yo ahí tengo que ir a los últimos certificados, ver cómo salieron, porque si ya hay indicios de que se cambió el sistema, le tengo que decir a la empresa: miren, ustedes vienen con una observación, y por lo general cuando hubo un cambio de sistema o un cambio importante en el sistema, ya sea, y no tan importante, puede ser también hasta el cambio de domicilio, ya la IGJ en ese certificado requiere que se presente un nuevo artículo 61, que es el pedido de autorización. Entonces yo, antes de hacer nuevamente un trámite para decir si estuvo, o además, no puede ser además, de presentarle el trámite para obtener el certificado de cumplimiento, les tengo que decir: tenemos que hacer un artículo 61. Claro. Porque ya te lo pidió la IGJ. Es decir, que quizás uno va a una empresa, empieza a ver el sistema es eficaz, digamos, eficiente, cumple con todos los requisitos, pero resulta que cuando voy a la descripción es otro.
Claro. Lo cambiaron. Entonces yo ahí tengo que decir, antes de hacer cualquier otro tipo de presentación, hay que presentar un artículo 61, porque en la Inspección General de Justicia, donde yo presente un informe sobre cumplimiento, yo voy a decir otro sistema que se está utilizando, no puedo decir que es el mismo, voy a darle aviso, ya ahí en el certificado de cumplimiento, la observación va a ser, venga y presente un nuevo artículo 61. Correcto. Después la Vemos el importancia impacto, claro. después, la responsabilidad como síndicos. Ujú. Has nombrado síndico de una empresa que lleva este tipo de sistema de registración computarizado. Como síndico, estoy obligado cada 3 meses, es decir, cada 3 meses la obligación del síndico, de revisar de qué sistema estuvieron utilizando y si se ha cumplido o no con los requisitos que yo mismo dije que el sistema cumple. Correcto. Y ese informe del síndico se tiene que copiar en el libro de inventario y balance o en el libro especial para tal fin. Es decir, que acá también tiene la responsabilidad del síndico, de decir, se grabaron los CD, ver el acta de usos del CD. Tiene que hacer un control el síndico cada 3 meses. Entonces, volviendo mi función de perito, voy a pedir los informes del síndico, voy a pedir la descripción del sistema, voy a pedir los certificados de cumplimiento para poder emitir mi opinión si los libros fueron o no llevados en legal forma. Es todo un Claro, desafío, ¿no? esas son las pautas o los elementos que tenemos cuando caemos en una empresa donde el pedido de autorización lo hizo otro colega. Fue previa. Quizás Correcto. el sistema hace años que lo vienen utilizando. Entonces tengo todos estos elementos para poder dar mi opinión. Perfecto. Y ahora sí, llegando a este tema de, salió mucho cuando se aprueba la modificación del Código Civil y Comercial, esta alternativa de llevar registros en la nube, si uno abre el diario y este tema aparece, ¿es posible tener servidores en el exterior? ¿Qué Bueno, cosas ocurren cuando quiero tramitar eso? Todo esto surge o surgió cuando se habilitó a las SAS a utilizar la nube como medio de almacenamiento. Por un tema de costos, de mantenimiento, de equipos, muchas multinacionales o empresas grandes tenían facilidad de obtener la prestación de un proveedor del exterior con el server en el exterior. Entonces, cuando vieron la posibilidad que se le daba a la SAS de utilizar el medio de almacenamiento en la nube, me venían con esta problemática. Mira, yo quiero utilizar un servidor que está en el exterior. Se le hizo la consulta en la Inspección General de Justicia y la Inspección General de Justicia no autoriza a las organizaciones a tener el servidor en el exterior. El servidor tiene que estar en territorio nacional. Si la compañía desea utilizar un servidor en el exterior, suponete estas grandes empresas, donde por un tema que son multinacionales, que en un país concentran la mayor información de todo el resto de los países y tienen ese server, bueno, ¿qué dice la Inspección General de Justicia? Bien, tenga en Argentina, dentro del territorio nacional, un server espejo de la parte o del módulo que tenga implicancia sobre los registros contables. Del resto no es necesario, pero sí de la parte contable. Es decir, de todos aquellos módulos o sesiones que impliquen una registración contable y formen parte de esos registros. Entonces, en ese caso, la única solución que hay es tener un server espejo con toda la base de datos dentro del territorio nacional. A mí te quería preguntar una cosa. Esto, suponete, soy un contador, voy, leo el código, leo la reglamentación
Y esto dice eso, la legislación. Sí, Es decir, la que tengo que legislación, tener el servidor espejo. ¿Cuál es la resistencia que presentan las instituciones? ¿En qué se basan? ¿En un problema de costos? ¿En qué elementos, qué argumentos? mayormente el argumento es que es un tema de costo. El altísimo costo que tienen de utilizar o sea, de tener un server en Espejo, Argentina. claro. Es altísimo el costo, entonces, por lo general, estas empresas se encuentran con esta gran problemática para ellos. Es decir, no puedo utilizar el sistema que se usa en la región, por ejemplo, porque el servidor está en Brasil, porque el servidor está en Estados Unidos, en España. En esos casos tienen que hacer una gran inversión. Si quieren utilizarlo porque no les queda, por el tema de que son multinacional, que tienen que concentrar la información, no les queda otra que asumir ese gran costo de mantener un server en la República Argentina. Ahora, aquellas empresas, esas más pequeñas, donde el proveedor del sistema de registración contable es el que tiene el server en el exterior, porque quizás tienen la chance de buscar algún proveedor o del exterior o local que les pueda dar este server en territorio nacional. Les pueda proveer de ese server. Entonces, esa es por ahí la diferencia que hay a veces, de que una multinacional sí tiene que afrontar todo esto o asumir este riesgo no riesgo, sino que tiene que asumir este gasto, este altísimo costo, que para ellos realmente es altísimo, y que por ahí dicen, no entiendo, porque el server que está en el exterior cumple toda la normativa internacional de seguridad informática. Bueno, no, por ahora, lamentablemente, no se puede utilizar ni la nube, y en el caso de los servers en el exterior, hay que lograr implementar un server espejo local. Sí, porque es nuestra legislación. Es decir, en Sí, términos de ciudadanía, digamos, si esto es lo que marca la ley, se podrá ir progresando hacia otro tipo de autorizaciones, suponete, internacionales, pero en principio, dentro de la República Argentina hay que cumplir con la legislación argentina, ¿no? sí, y esto está en el artículo 322 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando dice que los registros o los libros contables tienen que estar en el domicilio legal. Entonces, y acá se abrió también todo un debate a veces con las empresas o cómo lo informamos a esto, porque ¿qué me plantean las empresas? Mira, yo el CD hago las dos copias porque, bueno, en el caso de CD hay que hacer dos copias. Hay que tener la original y un backup. Y en lugares distintos. Y tiene que cumplir es decir, tienen que estar guardados en un lugar inífugo, ese es el requisito. Entonces, ¿qué me dicen las empresas? Mira, yo hice dos, o sea, tengo el original y el backup, están separados, cumplo con todo esto, ahí está el libro. Entonces, volviendo un poquito para atrás, en lo que venimos charlando de todo este marco legal, es que se considera al sistema en su conjunto, no únicamente el CD como registro. No, Por eso es la correcto. importancia, y por ahí muchos creen que el CD, porque claro, uno tiene en la cabeza pensando, bueno, el libro rubricado es el tomo, Sí. ¿no? Me vengo con el tomo acá y acá, se terminó acá, esto es toda la contabilidad. Claro. En La cambio, acá es el concepto de sistema de información, lo que nos y decía, acá, el registro. claro, y acá la Inspección General de Justicia está utilizando un sistema en general, Claro. el global, el conjunto, el sistema en sí, y el producto o medio de almacenamiento en CD. Pero eso es por un lado, porque la base de datos de todo ese sistema que estoy utilizando va a parar al server. Correcto. Entonces, eso es lo que impide que se pueda tener un server en el exterior. Si bien existe el físico, está en el exterior, está en otro país, no está en territorio nacional. Y los libros contables y societarios deben permanecer en el domicilio legal. Entonces, con ese artículo, la Inspección General de Justicia te dice, no te lo autorizo. Y nuestro trabajo es hacerles comprender a las empresas que no es únicamente el CD, el registro.
Porque ellos, el planteo de las empresas es, pero yo el CD lo tengo el backup, está guardado en una caja de seguridad en un banco, el otro lo tengo en el domicilio legal tal cual, estoy cumpliendo con esa normativa. Claro, es el esfuerzo para que comprendan este concepto de sistema integrado de información, ¿no? Y Claro, porque más allá de eso, fíjate la importancia de comprender que si el sistema es global, porque yo puedo utilizar un CD no regrabable, un ejemplo. Utilizo un sistema no regrabable, lo grabo en una única sesión, pero resulta que el sistema que tengo me permite eliminar partidas, me permite, por ejemplo, no enumerar las hojas. Un ejemplo, el sistema que tengo no me enumera las hojas. O me enumera las hojas, pero no me permite, o la fecha me las cambia, me permite cambiar fechas de asiento. Entonces, el sistema es todo. No significa que porque utilice CD no regrabable, la Inspección General de Justicia me va a aprobar el sistema que estoy eligiendo o por el cual estoy pidiendo autorización. no, por eso ¿Entendés? nos hablabas al principio de la inalterabilidad y de la Sí, integridad como requisitos fundamentales, ¿no? Que están en toda la normativa que nos mencionaste. sí, es así. Entonces, a veces las empresas, esta parte, las gerencias, les cuesta comprender de que no se trata únicamente del CD que no se usa tanto, pero se continúa utilizando las hojas móviles encuadernadas. No se trata solamente de eso, se trata del sistema en su conjunto. Ahora, hay un caso, o hay casos en los que no hay que pedir una autorización previa. ¿Que no se requiere? Bueno, es cuando yo voy a poner una actualización del sistema, por ejemplo. O cambié la impresora. ¿No? Porque yo el CD lo tengo, pero cambié la impresora, en la cual voy o no sé, un ejemplo, cambié el monitor, donde te voy a mostrar las pantallas de lo que tiene el CD. En ese caso no. Pero lo más importante en el caso de las actualizaciones, si yo estoy usando el mismo sistema, pero es la versión de ahora, lo único que hace es actualizarlo, porque ¿eso qué hace la actualización del sistema? Me garantiza el mantenimiento del mismo, la posibilidad de lectura, para que no quede obsoleto. Perfecto. Bueno, en esos casos no se requiere autorización. Ahora, ¿cuándo se requiere? Cuando hay algún tipo de cambio en el encabezados de los listados, cualquier tipo de cambio, le cambié la letra, le saqué una palabra. Sí, lo que uno consideraría que es mínimo, sin El embargo, la mínimo, obligación subsiste. salió una norma, un ejemplo, salió una nueva normativa de AFIP, tengo que detallar y requiere una columna más, ahí tengo que pedir la autorización previa. Lo importante es que este tipo de autorización es mucho más corto, porque el sistema es el mismo, lo único que voy a hacer es cambiarle el encabezado. Pero después el sistema es exactamente lo mismo. Y después cuando quiero cambiar directamente de sistema. Hay muchas empresas que tenían un sistema que queda obsoleto, ahora vamos a hablar un poquito de qué hay que hacer cuando el sistema queda obsoleto, y bueno, deciden cambiarlo. ¿Cómo sabe la Inspección General de Justicia que el sistema que estoy utilizando, que es el que ella me autorizó, no está obsoleto? Con un informe de contador. También. Otra vez están los contadores ahí. Ahí estamos de vuelta en los contadores. Cada 2 años, la Inspección General de Justicia requiere que se presente el informe de obsolescencia que lo emite un contador público, donde le va a dar la información necesaria a la Inspección General de Justicia. En realidad le va a dar la opinión, si está obsoleto o no el sistema que se está utilizando. En el caso de que nosotros tengamos elemento del que el sistema está obsoleto, por ejemplo, nos enteramos en base a los contratos con el proveedor que le hace mantenimiento que para esa versión o para tal módulo ya no va a haber más mantenimiento, que esto suele pasar a veces, ¿viste? Que te avisan. Sí. No hay más mantenimiento. Nos pasa con los celulares, ¿viste? Que a veces dicen, bueno, tal Sí, lo que nos línea o está tal. pasando ahora, sí.
queda obsoleto, tienen que comprar uno nuevo, invierta en un nuevo porque ese ya va a dejar de funcionar. Esto pasa constantemente con el avance de las tecnologías. Cuando nosotros tenemos elementos y nos damos cuenta que el sistema quedó obsoleto, voy a presentar mi informe, o sea, se va a presentar el informe dándole a la Inspección General de Justicia la información de que el sistema está pronto a quedar obsoleto o que ya está obsoleto. En esos casos, en el mismo momento que presento el informe, tengo que presentar el proyecto de actualización del mismo. Y se hace a través de un pedido de autorización. Es decir, en el momento que tomo conocimiento, le aviso a la gerencia, miren, este sistema dentro de un mes les queda totalmente obsoleto, hay que trabajar en uno nuevo, hay que actualizarlo, hacerle modificaciones. Entonces se comienza a trabajar en un nuevo pedido de autorización. Se presenta el informe y se presenta el nuevo pedido de autorización. Si yo presento únicamente el informe de obsolescencia y no se presenta más nada, la Inspección General de Justicia va a avistar ese trámite y va a solicitar, esto pasa muy seguido, presente un nuevo artículo 61 para subsanar la obsolescencia que el contador dictaminante me acaba de informar que está sucediendo. Eso pasa muy a menudo cuando las empresas no quieren pedir, no empiezan con el sí o no, la extienden, les cae esa vista. Entonces lo más conveniente es darle aviso a la empresa, primero, como asesores, decirle, mirá, se está quedando obsoleto, están pensando en actualizarlo, en cambiarlo, quizás ya lo están viendo, porque las empresas este tema lo saben, pero te dicen, bueno, no, pero presentarlo igual después vemos. No es presentarlo igual después vemos, es presentemos igual y presentemos el nuevo proyecto. Y en ese caso sí va a ser más extensivo el trabajo, porque va a ser como pedir una nueva, es exactamente igual, va a llevar el mismo proceso que solicitar uno nuevo. Hay que pedir nuevamente toda la descripción del sistema, probarlo, ver que cumpla con todos estos artículos que estuvimos repasando y que estuvieron acá en la presentación, que fui poniendo en la presentación. Sí, que la vamos a compartir, o sea, la vamos a poner a disposición de los colegas para orientarlos en qué normativa hay que tomar en cuenta. Así que, bueno, yo te noto muy entusiasmada con el tema, veo que tiene muchas aristas y no sé si querés ir dándonos algunas conclusiones a modo de recomendación, porque lo que veo es que el profesional tiene que estar muy alerta y además de delimitar claramente cuál es el servicio que está ofreciendo, ¿no? O sea, una cosa es el asesor, el otro es el síndico, el otro sería su rol de auditor, todas esas facetas en las que nosotros podemos intervenir. Entonces me gustaría que nos des así como los tips de recomendación o de conclusión final que te hizo elegir este tema para compartir hoy. Bueno, te comento más o menos cómo trabajamos en el estudio. Cuando se nos presenta un nuevo pedido de autorización, nos cae un cliente, lo primero que hacemos es hacer un relevamiento de todos los libros en general. De todos. O sea, miramos cómo es el estado, ya sean los libros rubricados, los aquellos que se llevaron en CD. Si es para un cambio de sistema, tomamos todos los requisitos que pide la Inspección General de Justicia, la página del Consejo tiene un modelo de informe, lo vamos a adecuar a la organización. Uno lo que hace es eso, adecuar el informe, los modelos, a lo que a la organización, al tipo de organización. Luego, le explicamos, en las reuniones previas, uno le explica al cliente todo esto, ¿no? Vamos a pedir la autorización del sistema, cómo lo tienen que utilizar, cómo tienen que guardar los CDs, dónde tiene que estar el server, todo lo que vinimos charlando. Y además, explicarle la importancia de obtener los certificados de cumplimiento. Es decir, nuestra tarea no termina únicamente en, mirá, acá ya tenés la autorización. Una guía fácil, ¿no? Presentamos, hacemos todas las pruebas, presento el informe, la Inspección General de Justicia no me da vistas, suponiendo así, ¿no? Sale limpio, me autoriza,
voy a retirar el trámite, tengo la autorización, los modelos que la Inspección General de Justicia me entrega, porque cuando uno presenta el trámite tiene que presentar los modelos de las hojas, el formato que va a tener, en blanco y ejemplificativos. Los blancos me los va a regresar, sellados. Bueno, una vez que me regresa todo eso, yo me voy a la empresa y le digo, miren, aquí está en la autorización, ya van a poder, ahora sí van a poder comenzar a utilizar el nuevo sistema. Para eso, primero, tienen que copiar la autorización, la descripción completa del sistema, tal cual fue presentado en la Inspección General de Justicia, los modelos en blanco y el plan de cuentas. Ese es el orden. ¿Dónde lo van a copiar? En el libro Inventario y Balance. Si tuvieran un libro de medios ópticos, rubricado en el libro de medios ópticos. Y ahí le digo, a partir de ahora, cada 3 meses, el síndico tiene que emitir su informe si ustedes cumplieron o no con lo que está descrito en el sistema de descripción. Una vez que se le informa, y les doy el tiempo para que lo copien, pido, por lo general, ver que haya sido copiado, que no se hayan omitido copiar alguna hoja, algo que puede pasar a veces, que son extensas las descripciones. Entonces, bueno, veo que esté copiado todo prolijito. Luego de eso, empiezo a preguntar, bueno, el síndico, ¿ya le informaron al síndico que tiene que emitir su informe? Por lo general, lo sabe el síndico, pero no está mal recordarlo, que es cada 3 meses, porque a veces se confunden o se olvidan. Me ha pasado un cliente que el síndico se olvidó en Sí, un trimestre. omitió hacerlo, digamos. Omitió hacerlo. Bueno, en ese caso, cuando se da cuenta, lo emite en el momento. Le digo, bueno, se dio cuenta ahora, explicará que por un orden administrativo o por qué lo llevó a demorarse. A emitir su informe, pero lo importante es que lo tiene que emitir cuando se haya dado cuenta. Ahí va a tener que emitir su informe. Y después les explico que una vez que se cierra el balance, que de esto no charlamos, ¿cuánto tiempo tengo yo para presentar el informe de cumplimiento? Voy a tener el mismo plazo que tengo para presentación de balance. Ese es el plazo. Porque si yo ya presenté el balance, lo tengo copiado, tengo cerrado mi contabilidad, porque por lo general las empresas piden que en el último mes del ejercicio extender el plazo para el grabado para permitir ingresar los asientos de ajuste de auditoría, por ejemplo. Entonces, la IGJ por lo general da ese plazo de 30 días para ese único mes, el de cierre de ejercicio. Entonces, una vez que yo ya cerré todos mis registros, ya copié el acta de uso de CD, porque mensualmente yo tengo que copiar con el código del CD, voy a colocar qué CD utilicé, la fecha de la primera operación de la última correspondiente a ese mes, la cantidad de folios que contiene y la denominación del libro, en un acta. Eso lo hace la empresa, la parte administrativa, y se copia también en el libro inventario balance o en el libro especial. Una vez que se hace todo eso del cierre de ejercicio, el plazo para presentar este informe de cumplimiento es mismo que para balance. Perfecto. Por desconocimiento, muchas empresas creen que no es tan importante, entonces por ahí prefieren hacer otros cierres, o porque hacen cierres trimestrales también, entonces es tan complicado, es como que no lo consideran importante y lo dejan, y el tiempo pasa, y lo presentan 8 meses después. En esos casos, la Inspección General de Justicia se los observa. Dice, el certificado fue presentado extemporáneamente, no lo presentaron cuando debieron hacerlo. Entonces, eso hace que cuando va un perito y yo leo que todos los certificados se presentaron extemporáneamente, ya estoy viendo la forma de trabajar de la organización. Me da indicio de que todo presentan tarde. Entonces, ¿graban los CD a tiempo? ¿Cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo tomar una seguridad de que se graba el CD en el tiempo? Entonces hay que ser cuidadosos con todas estas cosas. Y hay que avisar a la empresa, no. Lo ideal es obtener un certificado limpio,
porque con eso ya es suficiente como para que un perito o con un consultor técnico defienda, diga, mis libros están llevados en legal forma. Lo está diciendo la Inspección General de Justicia. El síndico ha cumplido y ha presentado todos sus informes que están copiados en el libro Inventario y Balance. Hemos presentado los Parece certificados a fundamental, tiempo. ¿no? Es Claro, decir, entonces para crear esta defensa, conciencia. es lo que yo les explico. Voy a poder utilizar mi libro como, o sea, el valor probatorio de mi libro va a estar intacto porque cumplí con todo. Claro. Entonces, eso es la parte que uno tiene que transmitirle a las empresas, hacerles entender la importancia de nuestro trabajo, la importancia de que yo les recuerdo, por ejemplo, yo por lo general a los clientes, una vez que cierran su balance, que yo tengo la fecha de cierre de su ejercicio, a los 2 meses ya les estoy mandando un mail. Recuerde que tienen pendiente de presentar el artículo 335, inciso 1, si corresponde. Si corresponde además el inciso 2, en el mismo momento se lo Se lo informo. hace saber. Porque es una forma de cuidar al cliente y de que no se le escape a su tarea diaria, digamos, ¿no? Porque uno tiene que entender, por ahí la gerencia de una empresa está hoy con todo el tema financiero, preocupados por los costos, por mantener a los empleados, por cumplir con toda la presión tributaria informativa que hay también. Es que se les puede pasar. A los que no se nos tiene que pasar es a nosotros como asesores. Claro. Sí, sí, veo ahí una clara responsabilidad profesional en el Es una clara servicio que responsabilidad. estamos prestando, ¿no? Sí, Más allá de la que le alcanza a los representantes legales y a los otros profesionales con los que interactuamos, que deberían estar alertas con este tema. Yo quería hacerte una última consulta en relación a si este es un problema de grandes empresas o puede afectar también a una pequeña o mediana empresa. Bueno, por lo general, o sea, a grandes rasgos, el mundo tiende ya a llevar estos sistemas computarizados por la cantidad de operatorias, por la facilidad, porque la información está en el instante. Imagínate, viene un perito, ve un movimiento, le pongo el CD, puedo buscarlo rápidamente, sé dónde está archivada la información, porque los asientos van a decir dónde, qué documentación y cómo se archivó. Entonces es como que facilita toda esta intercambio de información, ¿no? Es como que lo facilita. Entonces, las pequeñas empresas también pueden llevar su sistema de registración computarizado, tranquilamente. O sea, no es que va a ser únicamente un problema de las grandes empresas. Lo puede ser, pero también para una empresa pequeña, familiar, que deseen utilizar estos sistemas, que quieran aprovechar, porque ¿qué pasa? Uno lo ve también del lado de los registros contables, pero quizás ese sistema les permite obtener información de otras cosas que por ahí no tienen una implicancia de un asiento contable, pero para estadísticas, para marketing, no sé, para costos, para un montón de otras cosas, que puede ser atractivo para ellos acceder a estos sistemas, y que además pueden aprovecharlo para llevar en CD, para olvidarse de tener que tener guardado el libro, de que cuando tengan que presentar alguna información o ante un requerimiento judicial, estar buscando hoja por hoja, dónde está el asiento, ¿no? Como se trabajaba antes. Estamos hablando de muchísimas operaciones. No, Quizás de es hecho, una empresa pequeña, quizás es sí. una empresa pequeña, pero tiene gran cantidad de facturación. El importe es pequeño, pero muchísima facturación mensual. Quizás le es más práctico llevar un subdiario de ventas en CD, que estar copiando o mandando a copiar el libro rubricado. Sí, no, te lo planteaba porque en realidad desde el año 1983, cuando se modifica la ley, en ese momento la ley de sociedades, hoy la ley general de sociedades, está admitido, y entonces hay como un preconcepto, sobre todo después de escuchar la multiplicidad de trámites, a que alguien llegue a pensar que esto solo lo van a utilizar las grandes empresas. Y como bien planteabas vos recién,
una pequeña empresa va a decir, ah, bueno, las bondades de un sistema integrado son tales, lo tomo, lo adopto, pero lo que tengo que tener en claro es, quizás no tengo que tener una sindicatura, entonces no tengo el problema del síndico, pero sí No tiene problema de seguramente síndico. voy a tener las otras obligaciones. Entonces, en realidad quería hacer hincapié en ese aspecto, es decir, que la problemática de los registros contables no es inherente a grandes organizaciones, sino también a cualquier tamaño de empresa, porque lo que está controlando la Inspección General de Justicia es esta alternativa de sustitución del libro tradicional por el registro dentro del sistema, ¿no? Exactamente. Exactamente es así. A eso apuntaba. Es decir, una vez que la organización, ya sea grande, pequeña, mediana, desea utilizar un sistema de registración contable computarizado en medios ópticos o hojas móviles, más allá de que quizás no esté obligada una sindicatura a obtener un consejo de vigilancia, no está obligado, más allá de eso, los certificados de cumplimiento anuales y bienales los debe obtener. Eso sí o sí. Porque eso le va a dar validez a sus registros. O sea, es requisito fundamental para considerar los libros llevados en legal forma. Nada más y nada menos. Es lo más importante, ¿no? No, me parece excelente esta última idea que acabas de plantear para cerrar nuestro encuentro de hoy, porque es nada más y nada menos que la validez de los registros contables, como bien decís vos. Y la contabilidad está pensada para cómo yo pruebo una operatoria en base a documentación y al registro contable. Claro. Voy a poner mi contabilidad a disposición y el asiento registrado lo voy a respaldar con la documentación. Es la única forma de probar un hecho económico entre dos compañías, entre el cliente y el proveedor. Es en base a la documentación y los registros contables. Para eso estaba pensada en un principio la contabilidad. Más allá que después uno la pueda utilizar para distintos tipos de informes, toma de decisiones. Pero eso es lo importante del registro en sí. Bueno, me quedo con esa idea tuya para cerrar, agradeciéndote que hayas compartido sobre todo lo que es tu experiencia en este área y un poquito que permita que el resto de los profesionales pueda llegar a recordar la importancia del impacto de las registraciones contables y sobre todo el impacto negativo de que los registros terminen probando en contra del titular de los mismos. Del titular mismo, eso sí, es así. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Elsa, por la Hasta invitación. luego. Bárbaro. Hasta luego.